Investigamos cómo llega a variar el gasto mensual del agua, dependiendo del número de personas que viven en una casa. Para eso mismo decidimos realizar una encuesta, donde organizamos los datos en tablas y aplicamos diferentes herramientas estadísticas que nos pudieron ayudar en entender mejor. Ahora mostraremos todo el proceso que seguimos desde un análisis descriptivo de los datos hasta la aplicación de modelos matemáticos como el intervalo de confianza, la prueba de hipótesis y la regresión lineal. También explicaremos cómo evaluamos el modelo que obtuvimos y el cómo lo llegamos a usar para hacer predicciones que sean reales sobre el consumo del agua. Nuestro objetivo es llegar a comprender el comportamiento del gasto en las casas y en llegar a conclusiones que nos ayuden a fomentar un uso más responsable y consciente del agua. En la diapositiva número 3 podemos estar observando los datos que sacamos por medio de encuestas en donde preguntamos el número de personas que viven en su hogar y cuánto gastaron en el recibo de agua en el mes de agosto. Son un total de 100 datos en el que la tabla de color amarillo significa el número de personas y el color azul el gasto de agua. En la diapositiva número 4 podemos estar viendo los datos no agrupados. Estos datos los sacamos con una ayuda en Excel, en donde X es igual al número de personas por vivienda y Y es igual al gasto del agua. La media de Y es igual a 651,4 centavos, lo cual este promedio es importante recalcar ya que lo ocuparemos más adelante en los ejercicios. En la diapositiva número 5 podemos observar los datos no agrupados, en este caso las gráficas, que es el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencia. La diapositiva 6 habla del intervalo de confianza con los datos que nos otorgó la profe, como la media, mu, desde la desviación estándar, el nivel de confianza y pues el número de datos pues era 100 y pues se utilizó la tabla Z. El número de confianza lo convertimos en número decimal, lo dividimos entre 2 y nos salió 0.49 y lo buscamos en la tabla Z y nos dio 2.33. Sustituimos todos los datos en la fórmula para estimar el intervalo, lo cual ya al último pues nos dio un intervalo de 639.05 pesos a 663.05 pesos. Y pues llegamos a la conclusión en la que con un nivel de confianza del 98% se estima que la media poblacional se encuentra entre 639.05 pesos y 663.05 pesos, por lo que el promedio real está muy probablemente dentro de este intervalo. En la diapositiva 7 se habla de la hipótesis de prueba, lo cual en la hipótesis que planteamos pues es esta, la siguiente. Se plantea como hipótesis nula que el gasto mensual promedio por hogar es de 718 pesos.20. Este dato nos los dio la maestra. Mientras que la hipótesis alternativa establece que dicho gasto es diferente a 718.20 pesos. Por lo tanto, se realiza una prueba de hipótesis bilateral con un nivel de significancia del 5%, que ese nivel también nos lo dio la profe. Y ahí se plantea la hipótesis que es de 2 colas. Ahí ponemos el paso número 1, que es donde se plantea la hipótesis. El paso número 2 es donde pongo los datos. El paso número 3 es donde pongo la gráfica, pero primero pues no está completa y después la completamos con lo que vaya a salir en los siguientes pasos. El paso número 4, pues sustituimos los valores que tuvimos en el paso 2 en la fórmula para sacar Z y pues Z nos dio menos 13.36. Después en el paso número 5 pues sacar el área y ya nos dio las dos partes, ¿verdad? El intervalo que es 1.96, que aquí en la gráfica se puede notar que va de menos 1.96 a 1.96. Y pues llegamos a la conclusión de que esta hipótesis es que el resultado de Z cae fuera de la región de aceptación, ya que pues es menos 13.36 y no está entre menos 1.96 a 1.96. Y pues así que se rechaza la hipótesis de donde el gasto mensual por hogar sea de 718.2 pesos. Procedimiento de regresión lineal simple. Se busca entender cómo cambia el gasto del agua en la variable Y dependiendo del número de personas en la variable X en una vivienda. Para esto se utilizó un método de regresión lineal simple en Excel. La organización de los datos. En la hoja de cálculo se ingresaron las parejas de datos de X y Y y luego se calcularon la media de X y la media de Y. La diferencia de X menos X promedio y Y menos Y promedio.
el producto de X menos X promedio por Y menos Y promedio y los cuadrados de X menos X promedio al cuadrado. Estos valores permiten aplicar paso a paso el método de mínimos de cuadrado, que es el más utilizado para encontrar la recta en mejor ajuste. El cálculo de los coeficientes, el objetivo es obtener la recta que termina con la ecuación y es igual a más bx. La pendiente b se obtiene dividiendo la suma de los productos de y menos y promedio por x menos x promedio entre la suma de x menos x promedio al cuadrado. Esto indica cuánto aumenta y cuánto aumenta x de la unidad. El intercepto a se calcula con a es igual a y promedio menos b x promedio. Valores obtenidos del análisis del a es menos 229.97 y b es 159.45. La evaluación del modelo. Excel también calculó dos medidas para evaluar qué tan buena es la relación. El coeficiente de correlación, que es igual a R, es igual a 0.8854, indica una relación lineal positiva fuerte entre personas y gasto de agua. Coeficiente de determinación igual a R al cuadrado es igual a 0.7839, significa que el modelo explica que el 78.39 de la variación del gasto de agua. Esto confirma que la recta obtenida es un buen modelo para los datos. El uso del método para predecir. Con la ecuación obtenida se respondió la siguiente pregunta: ¿cuánto se gastó si viven 14 personas? Se sustituyó x igual a 14 en la ecuación, que quedó como y es igual a menos 229.97 más 159.45 por 14. El resultado aproximadamente fue de 2002.32. Ya que revisamos todos los datos acerca del gasto del agua en cada familia, podemos ver cómo se está usando en general. La media y la mediana nos muestran más o menos cuánto consume la mayoría, y aunque algunas personas gastan un poco más o un poco menos, no hay cambios tan extremos. La desviación nos ayudó a ver si alguien se está pasando demasiado, y en este caso el consumo se mantiene bastante parejo entre todas las familias. Este estudio nos ayudó a ver cómo la gente consume y para darnos cuenta si necesitan hacer algún ajuste, ahorrar más o simplemente confirmar que van bien para aprovechar su dinero de mejor manera y no gastar tanta agua.